Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia. Os damos la bienvenida al especial de Mindalia Redescubre tu Ser. Durante 2 días podréis disfrutar de en directo de todas en nuestras multiplataformas de entrevistas gratuitas retransmitidas en vivo y en directo, y además de la visión de más de 15 especialistas que nos acompañan con el motivo del mismo. Encontraréis toda esta información en mindaliacongresos.com. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Rubiano y viene a traernos una entrevista titulada Dejar de ser yo para ser. Ella es coach de vida, coach espiritual e hipnoterapeuta, y además es autora de un libro. Muy buenos días. Hola Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por esa introducción y gracias a ti y a todo el equipo de Mindalia. Para servirte, hija. Bueno, pues a mí me gustaría que empezaras un poco explicándonos qué significa para ti dejar de ser yo para ser. Wow, bueno, te cuento que de hecho me gusta mucho la frase, deja de ser tú para ser. En realidad, esta es una frase que tomé de un mantra canalizado por Matías de Estéfano. Yo lo escuché este año, en febrero, lo conocí este año en febrero. Sin embargo, cuando lo conocí, pensé que resume muy bien todo un proceso en el que yo también me embarqué años atrás. Y dejar de ser yo para ser quiere decir soltar, desapegarse de todas las ideas de quien creemos ser y que nos limitan muchas veces a genuinamente vivir una vida que esté alineada con nosotros, que sea realmente la vida que queremos vivir, la vida que realmente nos mueve, nos apasiona, nos permite vivir en gozo y en disfrute, ¿verdad? Y es dejar todos esos constructos mentales, todas esas ideas para conectarme de nuevo con la esencia, con quien genuinamente soy, porque todos los seres humanos somos absolutamente intuitivos. Pero bueno, con las ideas culturales, los miedos que tenemos, también con las cosas que nos enseñan y que vemos constantemente en la sociedad, nos vamos alejando mucho de esta intuición o del corazón, como muchos lo llaman, porque creemos que es erróneo, ¿no? Que más bien debemos seguir el camino que todos han seguido y andar por esa ruta. Entonces, dejar de ser yo para ser es, suelta todas esas ideas de quién crees ser para que realmente empieces a conectar con esa esencia que eres y desde allí dirijas tu vida. Maravilloso, Cristina. Pues a mí me gustaría saber cuál es esa ruta de la que hablas por la que hay que ir para llegar a ese ser. Bueno, la primera es reconocer que tal vez no estamos viviendo nuestra mejor vida o la vida que realmente quisiéramos. A veces ni siquiera nos damos cuenta que algo, o sea, que la vida que estamos viviendo o que hemos construido probablemente no es justamente la que quisiéramos vivir, sino que empezamos a sentir como malestar, desgaste, desgano, frustración, nos molesta ir al trabajo, no sé, nos ponen responsabilidades en el trabajo que además están completamente ligadas con lo que tienes que hacer, pero te frustra, te molesta, que además te pidan que hagas lo que tienes que hacer. Esos ya son síntomas de que hay algo que necesita cambiar y que te está pidiendo con urgencia que te centres en ti mismo y que entres a indagar qué es lo que está sucediendo allí. Entonces yo diría que el primer paso es reconoce esos síntomas, reconoce si hay un área en tu vida en la que sientes que yo se supone que estoy haciendo lo que debo hacer, no, he seguido los pasos, he seguido como, me han dado una receta con ingredientes y lista de instrucciones, yo las he seguido todas, pero igual me siento completamente perdido, perdida. Y empieza a mirar ahí, ¿por qué te sientes así? ¿Qué es lo que realmente sientes? ¿Qué te hace sentir así específicamente? ¿Cuáles son esos factores que aumentan esa sensación o ese sentimiento, esa emoción? ¿Cuáles son los factores que lo relajan? Cuando, por ejemplo, hablo mucho del trabajo porque lo veo muy constantemente, ¿no? Sí, voy a un trabajo en el que tengo un salario, tengo una vida, por decirlo así, hecha, ¿no? Estable y demás, pero no siento ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, pero cuando me voy y me dedico, por ejemplo, a, yo qué sé, a escribir,
es que me relajo un montón, me siento otra vez yo. Entonces, pone atención a todas estas pequeñitas cosas y empieza como a hacer un mapa de qué es aquello que realmente te saca de eje, aquello que te está generando malestar y cuáles son esas cosas que automáticamente y de manera intuitiva tú haces para regresar otra vez a ese estado de bienestar o de eje. Ese sería el primer paso. Y obviamente con ese primer paso viene la aceptación, ¿no? Aceptar que algo no está funcionando del todo bien. Y entonces empieza todo el proceso de autocuestionamiento y es empezar a preguntarte, ¿qué me ha hecho a mí llegar hasta este punto? Porque aquí es súper importante entender una cosa y es que nosotros construimos la realidad en la que vivimos, pero no de la forma en la que nos lo han vendido recientemente en los medios, ¿no? Yo manifiesto el carro de mis sueños, la mansión de mis sueños. No, en realidad no. El punto está en que tú te fijas unos límites, unos constructos mentales sobre los cuales vas a mover tu realidad, de lo que crees que eres capaz, de lo que crees que eres merecedor, de lo que crees que eres como persona y demás. Y es eso, cuando tú entiendes qué es lo que tú has creído de ti mismo, empiezas a reconocer cómo es que está diseñada toda tu realidad y desde allí reconoces que eres absolutamente libre de cambiarlo, de expandirlo, de modificarlo o de simplemente ceñirte a eso si crees que te sirve para tu mayor evolución. Entonces, obviamente aquí la clave es la pregunta, el autocuestionamiento, entrar a indagarse a sí mismo y crearse las preguntas correctas, las preguntas indicadas. Y el tercer paso, diría yo, cuando estás recién empezando en este proceso es dile a tu esencia que empiece a tomar el control. Eh, Suena raro, suena loco, pero inténtalo. Simplemente dile a tu esencia, como sea que la quieras llamar, que si la quieres llamar Dios, Espíritu Santo, yo superior, el universo, lo que sea, que tome el control. Dile a tu esencia, a tu energía esencial, simplemente, energía esencial de mi alma, por favor, toma el control. Y vas a ver cómo se te empieza a llegar a ti, cómo empieza a llegar a ti la información, los contactos, las personas, las ideas, todo, para que empieces a sanar todas aquellas ideas de ti, todas aquellas estructuras mentales que has creado de quién crees ser y que te separan de esa esencia. Y poco a poco vas a ver cómo empieza a alinearse todo. O sea, en el momento en que tú generas la pregunta a la vida de cómo puedo hacer para ocupar mi verdadero lugar, cómo puedo hacer para sentirme mejor, la información te llega, solo es que la pidas. Yo diría que esos son como los tres primeros pasos para empezar. Ya una vez te empiezas a encaminar en el asunto y empieza empieza a llegar toda esta información y demás, yo siento que de ahí en adelante el paso a paso es mucho más individual. Cada persona como que pasa por fases distintas en ese proceso de reconexión con su verdadera esencia. ¿Y existen algunas herramientas comunes a todos para que podamos un poquito ir encauzándonos hacia ese paso? Sí, por supuesto. O sea, bueno, la primera que era lo que comentaba, ¿no? La pregunta es, hazte las preguntas correctas para que puedas llegar a tener las respuestas que necesitas y que te van digamos, a llevar a conocerte más profundamente y te van a como, identificar aquellos puntos que necesitan modificarse, reevaluarse. Esa es la primera, diría yo, la primera herramienta que está disponible para todo el mundo y que además es gratis. O sea, no necesitas ir donde nadie para hacerte las preguntas correctas, ¿verdad? Pero la segunda es, por supuesto, bueno, hay muchísimos terapeutas, hay demasiadas terapias allá afuera, hay muchos sanadores, hay muchas personas que están ahora encaminándose a ayudar a otros en ese proceso de redescubrimiento, de volver a estar en eje. Y pienso que aquí uno tiene que usar mucho el discernimiento y saber y entender, ¿no? Empezar a comprender qué funciona realmente para mí y qué no, ¿cierto? Porque bueno, por eso hay tantos, yo creo que por eso hay tantos tipos de terapias, porque hay tantos tipos de personas. Entonces es importante empezar a entender cuál realmente se alinea contigo. Y yo creo que hay un tema también importante aquí, del por qué insisto en el tema de la terapia, no solo porque yo sea terapeuta, sino porque muchas veces, y lo digo por experiencia, una vez tú te empiezas a reconectar con esa esencia, empiezas a entrar en eje, que luego puedo explicar qué significa esto, pero
empiezas a entrar como en ese eje, ¿no? En el que se alinea tu mente con tu corazón. Em, y ya sabes qué es lo que está para ti disponible y qué es, qué es lo que realmente te hace feliz, uno requiere mucha valentía para atreverse a vivir de esa forma, porque muy probablemente seguir lo que realmente es para ti implica soltar un montón de ideas familiares, de la sociedad, de todos los que te rodean, y ahí se requiere muchísima valentía. Entonces, tener el acompañamiento de alguien que te pueda guiar en ese aspecto, ¿no? Para sostenerte, para llevarte a recuperar la confianza en ti mismo, porque eso es lo que se requiere, solamente confianza en ti mismo para que puedas seguir esos designios, para que puedas realmente encauzarte en eso que genuinamente quieres profundamente y que está para ti, y en lo que vas a ser más exitoso, porque ese es el punto. O sea, uno realmente es exitoso cuando hace lo que ama, porque ahí es donde mejor fluye la creatividad, fluyen las palabras, eres auténticamente tú, entonces todo absolutamente se va como alineando y puedes ver oportunidades. Hay As- una cosa que se me olvidó, perdona que interrumpa. En el tema de la pregunta, no es solamente formularse la pregunta, sino también respondérsela, ¿no? Entonces tú te formulas la pregunta, coges una hoja y te coges un lápiz, un bolígrafo y anotas. Entonces te formulas la pregunta y anotas lo que se te venga a la mente. Vas a ver cómo empiezas, o sea, la hoja y el bolígrafo te ayudan a decantar todo lo que está en la mente y que simplemente con divagarlo, pensándolo, no lo comprendes del todo. y qué le recomiendas a las personas que nos están viendo para dar ese paso? Porque muchas veces tenemos como el miedo a decir voy a quitarme de lo que tengo como comodidad, de donde estoy asentada, y voy a hacer realmente lo que quiero ser. Ujú. Mira, a mí, una de mis, digamos, a mí muchas personas me han inspirado, yo creo que todos los días alguien me inspira am, por algo o para algo. Y una de las personas que más me ha inspirado alguna vez me dijo, manifiesta la firme voluntad de confiar a pesar de la duda. Eh, y yo creo que es absolutamente sabio. Realmente, para dar ese paso tienes que confiar en ti. Confiar en ti y no necesitas hacer grandes cosas, no es como de voy a dejarlo todo tirado y entonces ahora para como confirmarme a mí misma que yo confío en mí, entonces voy a soltar mi trabajo y me voy a la aventura a ver qué consigo. No necesitas arriesgarte de esa forma si no lo sientes, porque probablemente para poder llegar a ese punto en el que estás completamente encauzada contigo debe haber una expansión de conciencia. Entonces debes permitirte que ese proceso suceda, pero para que eso suceda, da pequeños pasos, pequeñitas señales que le des a la vida que tú realmente estás dispuesta a encauzarte en eso que quieres hacer. Entonces, por ejemplo, si tu sueño es, no sé, ayudar a otras personas siendo terapeuta, se me ocurre ahora, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué tal y si te apuntas al curso? No has arriesgado nada, o sea, sigues teniendo tu trabajo regular, sigues haciendo lo que estás haciendo, pero ahora estás adquiriendo un nuevo conocimiento, ¿verdad? Eso ya es una señal a la vida diciendo, yo me estoy apostando por mí misma, estoy apostando por ser fiel a mí. Y así, empieza poco a poco. Esos pasos al inconsciente y a tu mente le van a ir reafirmando que está bien conectarse consigo, ¿va? Cada vez que te frustras, cada vez que te frustras en el sentido de que hay algo que genuinamente quieres hacer, pero tú misma te cancelas, dices, esto no lo voy a hacer, esto no lo debo hacer, punto y no, le estás diciendo a la mente, seguir lo que tu intuición dice, lo que tu corazón dice está mal. Confiar en ti está mal. Entonces, es un proceso como realmente de muchísima autoobservación y de ir aventurándose a dar pasos pequeñitos, poco a poco, uno después del otro. Bueno, entiendo que con esto te refieres a la lucha que hay entre el alma y el ego. A mí me gustaría saber un poquito más acerca de eso y cómo, como has dicho, el si no estás seguro es que a lo mejor no quieres hacerlo,
pero hay mucha gente que tiene esa inseguridad porque realmente se piensa que no va a poder, aunque luego sí puede. Sí, y muchas veces esa falta de confianza viene justamente por lo que acabas de mencionar, el ego. Entonces, bueno, desde mi perspectiva, y aquí siempre aclaro que esta es mi perspectiva y mi forma de ver la vida a partir de mi propia experiencia. Em, todos somos, ¿no? Tú llámalo como quieras, Dios o ponle el nombre que quieras, ¿no? Entonces todos somos como esa unidad. De esa unidad, de tú se desprende una parte que quiere experimentarse a sí misma para saber y reconocerse de todo lo que es. Entonces, esa parte, que podríamos llamarla el espíritu, empieza a densificarse. ¿Qué quiere decir esto? Como a hacer su vibración más lenta, bajar su frecuencia vibracional. Y de ello o sea, se densifica tanto hasta que compone la materia. Muchas veces creemos que el cuerpo es el envase en el que está el alma o el espíritu. Para mí no lo es. Para mí el cuerpo es simplemente otro estado del espíritu, como di tú en el agua, el estado líquido, gaseoso y sólido. Bueno, igual, ¿no? Entonces el espíritu sería el estado gaseoso, eh, líquido, bueno, sería el estado del alma y sólido sería la materia del cuerpo, ¿va? Entonces, dentro de esto, el alma sirve como puente, ¿verdad? Para conectar el espíritu con el cuerpo. Es el alma la que genera los impulsos para que el cuerpo, para que, bueno, el espíritu se pueda experimentar en la tierra. ¿Sí? Porque por eso, para mí, el alma es el conjunto de emociones y la emoción, su misma raíz etimológica lo dice, ¿no? Es ese impulso que nos pone en movimiento. Son las emociones los que nos llevan a hacer o dejar de hacer algo. El ego entra en todo esto como esa parte que es la máscara que nos permite interactuar en estos escenarios que llamamos vida, para poder vivir las experiencias que nos van a permitir recopilar todos los datos que necesita aprender el espíritu para reconocerse a sí mismo. Entonces, eh, si te das cuenta, todas estas partes, tanto el alma, el espíritu, el cuerpo, el ego, todas son esenciales a la existencia misma y todas, cuando cada una cumple su rol y su función, pues bueno, generan una cantidad de cosas en la materia milagrosas, ¿no? O sea, realmente la vida se vuelve una delicia de vivir. Y bueno, para el mismo espíritu es fundamental porque recopila todo de toda la experiencia que necesitaba. Ahora, resulta que cuando empezamos, todos nacemos en una familia que tiene una historia como tal, una familia en la que ha vivido, en la que sus miembros han vivido ciertas cosas, ciertas circunstancias, y esto ha marcado muchas veces su personalidad. Lo mismo nos pasa a nosotros con el pasar de los años, ¿verdad? Que estas experiencias empiezan a marcar nuestra personalidad. Como lo decía bien, el alma son las emociones. Y cuando nosotros experimentamos la realidad, inmediatamente sentimos emociones que luego las interpretamos y se vuelven sentimientos. Cuando no sabemos procesar esas emociones o esos sentimientos, se empiezan a estancar ahí. Y es cuando no podemos, digamos, como superar una situación que nos causó dolor o que nos causó rabia o frustración o que simplemente nos dejó una comprensión limitada de nosotros mismos, como que no somos merecedores, no somos suficientes. Te doy un ejemplo, el abandono o el rechazo. Por ejemplo, una persona que haya sido abandonada de pequeña, ¿verdad? Y nunca sanó ese abandono de pequeño. Entonces, esas emociones que caen ahí atrapadas, como la sensación de soledad, desolación, rechazo, tristeza, ira, mucha ira, porque se genera una comprensión en el niño o la niña de por qué hice mal, ¿no? ¿Qué hago con todo este amor que se supone yo debía dar y debía recibir y nadie me lo cogió? ¿Qué hago ahora? ¿Verdad? Entonces, todas esas emociones quedan ahí atoradas, atrapadas y no permiten que la energía esencial, todos los datos, la información que vendría del espíritu al ego, realmente pase, sino que queda como truncado. Y entonces el ego empieza como a desviarse, a salirse de eje y a crear un montón de ideas de quién es o de quién cree ser. Entonces, para ponerte un ejemplo, en la vida real, esta misma niña
que, por ejemplo, fue abandonada y que se llenó de ira, de tristeza, de rabia, de, no, de falta de comprensión realmente de por qué justamente ella o él fue abandonado, convive con esa idea de sí mismo por los años, ¿no? Y empieza a creer que tal vez el problema haya sido ella, sobre todo porque los niños en la primera infancia son muy egocéntricos, entonces va a creer que su mamá o su papá se fueron porque era su culpa, ¿no? Porque ella, había algo mal en ella. Entonces, cuando vas a ver en el futuro, empieza a atraer o a sentirse atraída a relaciones en las que, bueno, siempre se va a sentir maltratada, no valorada, poco merecedora o incluso un poco mendiga de amor, ¿no? Haciendo de más para que no la vuelvan a dejar. Y todo esto solo porque hubo una experiencia que no fue sanada y se quedaron ahí atoradas todas las emociones. Entonces, a lo que voy es que en el proceso de volver a alinearnos, ¿no? Y de volver a poner el ego al servicio de la esencia, ¿sí? Que ese ego sea la esencia misma, una expresión de la esencia misma, es un proceso de sanación profunda, de muchísima sanación, porque después de que haces el primer paso, ¿no? Que era el de autodescubrirte, ¿no? De saber qué carajos me está pasando, por qué me siento así, eh, por qué estoy sintiendo esto y qué es lo que yo realmente quisiera, es entrar a mirar qué de mi mente, de mi condicionamiento inconsciente, de mi programación inconsciente, qué es aquello que me está limitando, que me está impidiendo realmente eh, alinearme con mi esencia. Y muy probablemente esto te va a llevar a una herida o de infancia o una creencia ancestral, una creencia de, no sé, de tu línea materna, de tu línea paterna, etcétera. Bueno, pues como nos cuentas, entiendo que has tenido que vivirlo tú también en primera persona o como profesional. Habrás vivido muchas experiencias de este tipo. A mí me gustaría saber algún caso o algo que a ti te haya mm, llamado más la atención de la cuenta o incluso tu experiencia propia, que siempre gusta saber cómo alguien ha sido capaz de luchar por lo que quería. Qué linda pregunta. Mira que, bueno, a mí casi no me gusta hablar de mis casos porque creo que son, digamos, son parte de la consulta, entonces hablo de mí misma. Eh, mi vida misma, eh, yo decidí ser terapeuta por mí, o sea, por ayudarme a mí misma, porque yo llegué a un punto en el que yo había hecho el checklist, o sea, yo había hecho todo lo que se suponía que uno debía hacer. Yo había ido a una universidad, eh, yo había ido a una universidad, había conseguido un trabajo, tenía un trabajo estable, en el que prácticamente me podía pensionar, o sea, sí, tenía un salario, vivía muy bien. em, y yo dije, ¿y cómo es posible que si se supone que yo he hecho todo, yo no me pueda sentir satisfecha? Algo no está bien aquí, o sea, hay algo que le falta. ¿Qué es lo que falta? ¿Sí? Si el tema era conseguir dinero y ya lo tengo y no me siento bien, si el tema era conseguir un trabajo y ya lo tengo y no me siento bien, si el tema era tener pareja y nunca me he ido bien en las parejas, ¿no? Porque siempre había estado en relaciones muy difíciles que tocaban siempre en esa herida profunda que traía de la infancia porque yo no me había atrevido a ver. Y dije, algo no anda bien. Y empecé a indagar, y empecé a indagar y entré en este proceso que yo llamo pelar la cebolla, ¿no? Quitarme capitas y entenderme más y más y más. Y pasé por muchas fases, ¿no? Entonces, claro, en un punto empecé a meditar, a hacer todo tipo de prácticas, yoga, pilates, todo lo que me trajera a ese momento sagrado en el que podía estar en paz, pero inmediatamente salía de ese estado, me quería estrellar contra el mundo. Entonces siempre tenía esta sensación como de, ¿dónde puedo ir a esconderme? ¿Sí? ¿Dónde no me molesten? Pero es que la mayoría de nosotros, ¿sí?
Y no tengo nada en contra de la meditación, yo medito todos los días. En realidad es que lo que yo siento es que por mucho que uno medite, si uno no se atreve a mirar toda la basura que uno lleva adentro, todas esas ideas locas que uno tiene de uno mismo, que son irreales, porque es que así como creaste ese constructo mental una vez de que no eras suficiente o que no eras capaz o que no podías, no eras suficientemente perfecta o que no eras suficientemente buena para hacer una cosa, de la misma manera y usando la misma energía puedes crear otro en el que te reconozcas como un ser capaz, ¿sí? Y que si no puedes hacer algo, pues nada, lo aprendes. Es que nadie nació aprendido, para eso está la vida, ¿cierto? Entonces, ir por todo ese proceso, que es lo que yo llamo pelear la cebolla, y darme cuenta y decir, no, no, a ver, yo no soy un monje en el Himalaya, ¿sí? Donde nadie lo toca, nadie lo ve, nadie lo mira, y entonces puede estar en Estados en todo el día. No, yo vivo en la ciudad, yo tengo que coger transporte público, yo me tengo que relacionar con gente, yo tengo que ir a trabajar. Algo en mí tiene que cambiar. Y en ese mismo proceso me di cuenta que la gran falla o el gran tema en mí estaba que, claro, yo había hecho lo que se me había indicado, pero era lo que, eso era lo que le había servido a mis antepasados. Y ellos me enseñaron cómo ellos lo hicieron. Ahora yo tenía que descubrir por mí misma qué era lo que estaba conmigo y qué era lo que estaba alineado conmigo. Ellos hicieron y me dieron las herramientas que creyeron eran las mejores. Gracias. Y ahora yo tengo que ver con esas herramientas cómo es que las voy a usar. Y entonces en ese proceso empecé primero sanando mis relaciones de todo tipo, interpersonales, de pareja, de familia, etcétera. Porque entre más, yo siento que para mí, por lo menos las relaciones han sido como la fuente de autoconocimiento. Porque el otro siempre te está espejeando y siempre te está reflejando aquello que tú no puedes ver a nivel interno. Porque siempre es mucho más fácil mirar afuera que mirar adentro. Entonces hay que usar esa herramienta. ¿Qué me está mostrando el otro? ¿Por qué me molesta esta relación? ¿Me está mostrando algo que yo no quiero ver de mí misma? Y al sanar, ese proceso de sanar fue em, llevándome como a una simpleza, como a entender la vida de una manera mucho más simple. Y en ese proceso descubrí también que amo profundamente la espiritualidad, amo hablar de esto, amo contar esta historia, amo ayudar a otras personas. Y entre más como que me ratificaba en esto que me gustaba hacer y me iba probando yo misma, a ver, y si intento esto, a ver, y si aprendo esto, más fluía y más fluía y más fluía, hasta que, bueno, nada, ahora me volví terapeuta. Fin de la historia. Pues es un gusto escucharte, la verdad, Cristina, porque lo haces todo con mucho amor. Y creo que muchísima gente se sentirá identificada con ese proceso de hacer lo que realmente se nos ha dictado, pero no sentirte totalmente llena o lleno de hacer lo que realmente te gusta. Es maravilloso que haya personas como tú que ayuden además a encontrar esas ganas de vivir, por así decirlo. Bueno, pues vamos a ver un pequeño spot de Mindalia, unos segunditos, y ahora estamos de vuelta con Cristina para responder las preguntitas que ya van llegando poco a poco. Y lo dejamos por aquí y ahora mismo estoy con vosotros. Wow. No, no, no. No, solo no. Bueno, y antes de dar comienzo a las preguntas, Cristina viene a hablarnos de un curso que está impartiendo y a mí me gustaría que ella nos contara un poquito cómo va el tema para que todo el mundo pueda apuntarse si quiere. Y os doy paso. Recordaros que tenéis sus redes sociales en la caja de descripción por si queréis contactar. Y explícanos, cuéntanos un poquito cómo va ese curso.
Bueno, te cuento que el curso lo decidí posponerlo, entonces no lo voy a lanzar ahora, pero es un curso igual sobre reconectarse con uno mismo. Pero bueno, cuando tenga más información la estaré compartiendo. Por ahora me encantaría, bueno, invitarlos a revisar toda la oferta que tengo de terapias. Mis terapias se basan en dos métodos particularmente. Uno se llama Rapid Transformation Therapy. Es basado en la hipnosis, en las que vamos a ver dónde está la causa emocional de, por ejemplo, la inseguridad, la falta de confianza en uno mismo y reinterpretar aquello que haya quedado de esas memorias para de cara al futuro, en tener otra programación. Entonces, al final de estas terapias siempre entrego un audio, una grabación para que la persona la escuche por 21 días y reprograme su inconsciente. Luego tengo otros tipos de terapias que son más energéticas, donde también vamos a sanar esos arquetipos internos que tenemos de lo que es ser mujer, de lo que es ser hombre o de lo femenino o del masculino en general. Y bueno, son, por lo menos a mí, o sea, todo lo que yo practico y lo que entrego es porque me sirvió a mí en mi propio camino y en mi propio proceso. Estupendo, Cristina. Pues si te parece, vamos a seguir con las preguntas. Y empezamos con Francisco, que nos habla desde México y nos pregunta por YouTube que cómo actuar si estás en el cuerpo físico y tienes un dolor físico que ni siquiera te deja en paz para pensar, meditar y vivir. ¿Cómo puede dejar ese infierno? Sí, bueno, mira, es una excelente pregunta. Y yo igual, lo que te digo, siempre comparto aquí desde mi visión personal. Más allá del diagnóstico médico, que yo no soy médico, entonces no voy a entrar a mirar ahí. Yo soy una fiel creyente que toda enfermedad, todo síntoma físico tiene un origen emocional. Entonces, yo entraría a buscar cuál es la causa emocional de ese síntoma que estás presentando. No te podría decir exactamente ahorita, ¿te duelen las piernas? ¿Es esto? No, porque digamos que sí hay una idea general de a qué está relacionado cada órgano. Sin embargo, cada caso es muy específico y en efecto, una de las cosas que hago entre mi terapia es ver eso, ¿no? Es ver dónde se ocasionó el síntoma, porque nuestro cerebro es absolutamente sabio y aunque no creamos, o sea, aunque cueste creerlo, estos síntomas se desarrollan en el cuerpo porque nuestro cerebro cree que puede llegar a tener una utilidad, ¿sí? Que nos puede ayudar en algo que creemos de nosotros mismos. Entonces, empezamos a gestarlo a nivel interno. Sé que a veces esto puede sonar contraintuitivo, puede sonar contra, o sea, contra todo lo que nos han dicho, que, bueno, las enfermedades se causan porque, ajá, pero yo genuinamente, y porque yo así lo he experimentado, con mi gastritis, con varios problemas que he tenido, síntomas físicos que he tenido, que sí tienen un origen emocional. Entonces, cuando entras a verlo, puedes sanarlo. Pues seguimos por aquí. Espero que le haya servido tu respuesta. Y nos pregunta Jenny eh, que quisiera saber cómo comprender los procesos cuando se bloquea todo y cómo saber si se tiene que quedar quieta o tiene que actuar. Ay, qué lindo. Muy bien. Qué buena pregunta. Bien. Yo digo que cuando uno está confundido, uno se tiene que quedar quieto. Fin. Porque la misma situación te está diciendo, para ya, para. Para uno tomar distancia y poder observar de dónde viene la confusión y por qué me la estoy creando. Normalmente la confusión es como el choque que existe entre el corazón y la mente. Lo que yo genuinamente quiero en determinada situación y lo que la mente se pone a pensar, pero es que si haces eso, pero es que sí, pero es que tal cosa, pero. Entonces, cuando le das, la mente está allí para garantizar tu supervivencia y para resolver problemas. Entonces, cuando la mente no encuentra problemas, los va a crear.
Así que es muy importante amigarse con la mente y comprenderla como es, utilizarla para lo que nos sirve, ¿verdad? Para vivir en este mundo y hacer lo que nos sirve en este mundo. Pero cuando se trata de realmente tomar las decisiones más trascendentales de la vida, hay que conectarse con el corazón. Y no digo que aquí hay que tomar las decisiones desde, ay, la emoción y las mariposas en el estómago que siento en ese momento, no, sino llegar a ese estado de neutralidad, como me aíslo, me separo de la situación un minuto, espero que se calme la emoción interna, o sea, la tengo que gestionar. Si es rabia, tengo que moverme porque la rabia se libera con movimiento físico, entonces tengo que moverme. Si es tristeza, entonces también voy a procurar moverme, pero voy a procurar también llorar todo lo que necesite llorar y decantar. Si es una euforia excesiva, necesito buscar la manera de encauzarla a través de la creatividad, puede ser, para que poco a poco mi estado vibracional vuelva otra vez al curso más regular, ¿verdad? Y después de eso, sí puedo ver con mayor claridad la situación. Espero haber respondido a la pregunta. Claro que sí, además aquí te dan la razón y te dice, me comenta por aquí María García que a ella incluso le duele la vesícula cuando se enfada, porque tendemos, entiendo, a llevarlo al tema físico. Bueno, seguimos por aquí. Nos dice Pedro Efrén, te saluda desde México, que dice que cómo hacer ese redescubrimiento de eso que está dentro de él, pero que no quieres reconocer. Entonces ya lo sabes, no tienes nada que redescubrir. O sea, si me estás diciendo que eso está dentro de ti, pero que no lo quieres aceptar, quiere decir que ya lo sabes. Aquí el tema es, acéptalo. Piensa por qué crees que está mal. ¿Por qué estaría, o sea, por qué sería algo malo ser tú? Es que está bien ser tú, como eres. Como eres está bien. Cada uno de nosotros, cada uno de los individuos que está aquí, imagina que es un nodo de una gran red. Y eso está escriturado a tu nombre, porque tú vienes con unas capacidades, con unas cualidades que son fundamentales para que la red pueda vibrar en armonía. Cuando tú decides no hacerle caso a eso, pues la red en general no va a vibrar de la misma manera, se va a apagar en algunas zonas, porque es como que esa energía ya no va a poder cruzar por ahí. ¿Cierto? Entonces, ni tú estás bien ni el resto están bien. Tenemos la tendencia a creer que si nosotros nos atrevemos a ser nosotros mismos, entonces no nos van a querer. Falso. ¿Por qué quisieras tú que una persona que no te acepta al 100% te quiera? Cuéntame. ¿Por qué quisieras tú estar rodeado de alguien que no te puede aceptar como eres? En vez de ser 100% tú y dejar que esas personas que te van a amar genuinamente como eres lleguen a ti. Es que también existen. ¿Sí? Tenemos mucho miedo muchas veces de perder lo que supuestamente nos da seguridad, nuestros amigos, nuestra familia, no sé qué. Falso. Cuando tú te empiezas a respetar, créeme, habrán personas cuya relación, ¿no? La relación la hayamos sostenido justamente desde esa falta de respeto y entonces la relación tenga que cambiar, pero habrán muchas más que van a llegar dentro de esa nueva resonancia de respeto, de amor genuino y de permitirte ser como eres. Pues sí que importante ese mensaje que nos transmites. Y bueno, ya vamos a dar paso a la última pregunta, por desgracia no da tiempo a más. Nos pregunta Jen Ureña desde Costa Rica y nos dice que él decretó que iba a dejar de ser el mismo hace años y ahora, a día de hoy, le cuesta conectarse. Pasó ansiedad y tiene mucho que ver con ello. ¿Qué puede hacer para volver a tener esa conexión? Así como decretaste una vez que dejarías de ser tú, vuelve a decretar que ahora serás tú en esencia. Al principio de esta entrevista yo decía, uno de los pasos, el último es, dile a tu esencia que tome el control. Con la misma fe con que lo decretaste hace unos años, vuelve a decretarlo ahora. Di, toma, no sé en qué creas, si en el Espíritu Santo, en Dios, en el yo superior, en el universo, pero en eso que creas, dile que por favor se conecte contigo y te enseñe a recuperar la confianza.
solo hazlo, es que, o sea, es gratis además, ¿no? Entonces hazlo y ve cómo la magia va a ir sucediendo poco a poco y luego me cuentas qué pasa. Bueno, pues desgraciadamente ya no da tiempo a contestar más preguntas. Recordaros que podéis dejárselas aquí abajo una vez termine el directo para que ella pueda pasarse después y contestar aquellas que se hayan quedado sin responder. Como decíamos al principio, ella es autora de un libro y viene a hablarnos de ello. Así que te doy paso y cuéntanos todo lo que puedas. Bueno, pues todo mi proceso de reconexión, por decirlo así, de dejar de ser yo para ser y sigo haciéndolo, ¿sí? Porque esto no es no sé, un proceso que se termina, es realmente un hábito que uno construye con uno mismo, como un compromiso de por vida, un compromiso de serse fiel. Y eso lo resumo en un libro que se llama Aprende a pelar la cebolla, que está disponible en Amazon. Y allí comparto herramientas para empezar todo este proceso de autocuestionamiento y pasar del proceso de autocuestionamiento a usar otras herramientas que están ahí disponibles, como la ley del espejo, y bueno, otras que ahí comparto, para reconectarte, para ir sanando y pelando la cebolla hasta llegar a esa verdadera esencia en la que te puedas sentir pleno. De eso se trata el libro. Maravilloso, me ha encantado el título del libro. Te lo tengo que decir. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este directo. Le voy a dar paso una última vez a Cristina para que se pueda despedir. Y ha sido todo un placer estar aquí contigo. Espero que nos volvamos a encontrar por aquí. Sandra, a ti mil gracias y a todo el equipo de Mindalia, mil gracias por esta invitación. Me la ha pasado genial. Mi mensaje para todas las personas que se conectaron hoy, que están aquí compartiendo su energía y su tiempo en este espacio, es atrévete a ser tú. O sea, no solamente te estás haciendo un favor a ti, nos estás haciendo a todos. El mundo quiere verte brillar. El mundo quiere que seas tú y tú también debes querer eso para ti. El compromiso más importante que debes adquirir en tu vida es contigo mismo. Si no tengas miedo a ser tú, genuinamente tú. Pues con este maravilloso mensaje nos despedimos y ha sido todo un placer, como te decía Cristina. Eh, no os vayáis porque en unos minutos estamos aquí con otra conferencia y recordaros que esta conferencia podéis verla en directo, o sea, en diferido, perdón, a través de nuestra multiplataforma, YouTube, Mindalia.tv Plus y desde el resto de redes. Ha sido todo un placer estar aquí hoy con vosotros, así que espero veros otro día más. Muchísimas gracias y hasta otra. Ay, mil gracias. Ah, vale. No, mil gracias, Sandra, mil gracias. El formato estuvo genial, o sea, al final me gustaron mucho las preguntas
Así que sí, 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 o sea, en las preguntas que tú me formulaste y también las que nos formuló el público. Así que nada, mil gracias también por tu ayuda. Bueno, gracias. Chao.